Hola, bienvenidos a Análisis Televisivo. Hoy vamos a hablar sobre la Biblia, mapa de tramas y la escaleta. Así que pónganse cómodos y comenzamos. Muy bien, primero, ¿qué es la Biblia? La Biblia es un documento que registra los principios narrativos que configuran la lógica textual del relato completo. Por ello, como documento que precede el relato, rige cada una de las condiciones necesarias para la validez formal del relato. Registrar el género dramático supone establecer las pautas pertinentes en cuanto a narración se refiere y orientar el trabajo colectivo que requiere escribir una serie de ficción. La Biblia de una serie es un documento previo a la escritura de los capítulos en el que se incluye toda la información necesaria para el desarrollo de los mismos. En la Biblia se describe desde lo que ocurrirá en los episodios hasta, por ejemplo, la descripción de personajes y locaciones. Una Biblia es aquella obra que reúne los conocimientos o ideas relativos a una materia y que es considerada por sus seguidores como modelo ideal. Sobre la función primordial, una Biblia es un documento necesario para comenzar la preproducción de una serie. A menudo ocurre que hay que comenzar con el casting, con la búsqueda de locaciones o con la construcción de decorados cuando los capítulos de la serie aún están en fase de escritura. La Biblia se construye en un recurso fundamental para poder ir adelantando estos trabajos. Otra función añadida es la facilidad que proporciona a cualquier miembro del equipo de poder conocer los entramados de la serie sin necesidad de leer los cientos de páginas que pueden llegar a tener los capítulos. Esto sirve tanto para un miembro del equipo de producción como para un guionista nuevo que se incorpore a la serie a mitad de camino. De unos años a la fecha, la Biblia también se ha utilizado como un documento de venta. Los creadores utilizan la Biblia o la combinación de la Biblia más piloto como material para que una cadena o plataforma tome la decisión sobre comprar la serie. En este sentido, hay que diferenciar la Biblia del dossier de venta. Se crea con un objetivo de marketing y todo, desde su diseño, estructura y estilo. Está dirigido a generar interés en el posible comprador. La Biblia, en cambio, es un documento que comparte algunos epígrafes con el dossier de venta y que es un material que se puede enseñar y que se puede apoyar a la venta, pero que en principio se crea para trabajo interno. Veamos parte del contenido de una Biblia. Primero y más importante sería el argumento, y ya empezamos con esto. Dentro de esta área, lo primero y más importante que se suele incluir es una sinopsis de toda la temporada de la serie. Esto proporciona una visión general de qué se quiere contar, que siempre hay que tener a mano. Además de esto, se suele incluir una sinopsis de todos y cada uno de los capítulos previos. Dependiendo del tipo de serie, por ejemplo, una serie diario, en lugar de esta sinopsis, se crea un mapa de trama, que explica cuál va a ser la estructura y evolución de las mismas. También se pueden escribir una sinopsis de cada una de estas tramas. Claro, los personajes también son muy importantes. La descripción de cada uno de los personajes protagonistas y de los secundarios más importantes, especificando sobre todo carácter y antecedentes, también se pueden incluir el arco dramático que va a vivir el personaje a lo largo de la serie. Otra de las cuestiones que a veces se aborda es la relación entre personajes e incluso se pueden llevar a cabo algunas pruebas de diálogo si se ve necesario por las especiales formas de hablar de algunos personajes. Hay que pensar en las locaciones. Este es un aspecto fundamental en una serie. Una buena previsión de locaciones o de decorados facilita mucho el trabajo y puede abaratar los costes o encarecerlos mucho si no se ha hecho bien. En la Biblia
se suelen describir cuáles son los espacios principales en los que ocurre la serie, cómo son, qué elementos contienen, cuál es la línea visual que siguen, entre otros aspectos. El tono y la estética. En este apartado se puede incluir muchos y varios epígrafes. En realidad, de lo que se trata es de que todas las personas que trabajan en la serie sepan qué tipo de producto se pretende hacer y que todos los elementos tengan unidad y estén al servicio de la historia que se quiere contar. En este apartado se pueden hablar de fotografías, de montajes, de vestuario, de maquillaje. Se puede explicar el tono y la intención que hay detrás de las historias y del efecto que se quiere conseguir en el espectador. Se puede explicar todo aquello que se considere necesario para que la serie tenga la personalidad que se desea. Ahora vamos a pasar al mapa de trama. ¿Qué es un mapa de trama? El mapa de trama es un documento de trabajo que ayuda a los guionistas a estructurar la trama de los episodios de la temporada de una serie. Aunque también puede estar en un cuaderno o en un archivo de Excel, suele trabajarse en primera instancia en una superficie amplia como un pizarrón, porque una de sus funciones principales es mostrar de una manera visual todas las tramas de la temporada. Después sirve como base para crear la escaleta de cada episodio y los guiones. Las características del mapa de trama, como su nombre lo dice, es un mapa visual. Un mapa de trama es ante todo un mapa. Y como todos los mapas, tiene la función de dar información visual. Por eso, se configura con grandes pizarras, tablas y tarjetas adhesivas de colores para cada trama. El objetivo es que, de un vistazo, se vean los personajes y tramas que salen en cada capítulo, y de poder hacer seguimiento de dichas tramas en los capítulos siguientes. La flexibilidad. El mapa de tramas es ante todo un método de trabajo, y esto quiere decir que está en constante evolución hasta que se pase al guión. Por eso, los materiales que se utilizan para el mapa de tramas son pizarras sobre las que se pintan directamente con plumones borrables, o sobre las que se pegan tarjetas adhesivas fácilmente removibles. Otra de sus características es la provisionalidad. Los mapas de tramas son la primera fase de creación de las tramas de una serie. Por eso, desde que se plasma la primera tarjeta hasta que se escribe el guión, los puntos de cada trama pueden ser escritos, reescritos o borrados muchas veces. Es bastante normal que a medida que se vayan escribiendo los capítulos, haya que ajustar cada episodio, porque se consuman algunos puntos narrativos y haya que pensar nuevos. En eso consiste el trabajo de una sala de guionistas, en aceptar que nada está fijo y todo es susceptible a ser mejorado. Vamos pasando a cómo crear un mapa de trama. Primero, hacer las tablas con celdas. El soporte sobre el que se hace un mapa de tramas debe ser grande y permitir que se escriba sobre él, o que se puedan pegar tarjetas adhesivas. Sobre el soporte se dibuja o marca con cinta de color una tabla. En el eje de la izquierda se anota el nombre de los personajes, primero los personajes principales y después los secundarios, pudiendo dejar un hueco para algunos personajes eventuales. En el eje superior se anota el número de capítulos que vaya a tener la temporada de la serie. Después, solo hay que buscar el cuadro en el que se juntan los dos ejes para ver qué hace cada personaje en cada episodio. En el caso de que hayan muchos personajes y pocos episodios, se podría invertir los ejes. Entonces se colocan los personajes en el superior y los capítulos en el izquierdo. Es una cuestión espacial. Las pizarras tienen una forma rectangular y horizontal, por lo que es más sencillo trabajar así. En las series cuyos episodios son autoconclusivos y no hay tramas que evolucionen a lo largo de la temporada, se pueden realizar un mapa de tramas diferente.
Lo importante es marcar las tramas de cada episodio, por lo que se pueden prescindir del eje de personajes y trabajar cada capítulo de forma independiente. Entonces no se hace una grilla de cuadros, sino unas columnas con cada episodio, y en cada una de ellas se colocan las tarjetas de colores con las tramas que pasan en él. Después, estas tarjetas se ordenan para facilitar la realización de la escaleta. Para el punto número 2, escritura de titulares. En las tarjetas adhesivas se colocan los titulares del punto de la trama que queremos reseñar, que pueden ser una idea o una frase que indique de qué va la trama. Por ejemplo, Walter huye en la camioneta. House hace una transfusión al paciente a escondidas. Esto sirve como un titular que sea lo suficientemente explicativo para que los guionistas puedan trabajar en él. Estos titulares se escriben con las casillas de los cuadros que hay en la tabla o se escriben en tarjetas adhesivas que se colocan en dicho cuadro. La escritura sobre la tabla tiene la ventaja de inmediatez, pero si hay reescritura obliga a borrar y volver a escribir en otro lugar. En lugar de las tarjetas adhesivas, permite cambiar de un sitio a otro el punto de la trama con rapidez. Punto número 3. El uso de los colores. Se suelen utilizar colores diferentes para las tramas que continúan durante varios capítulos. Este método permite ver de un golpe de vista en qué episodio empiezan y en cuál acaban. En el caso de que se escriban sobre la pizarra, se utilizan rotuladores de diferentes colores, y si se utiliza el método de las tarjetas, son estas las que cambian de color con cada trama. El punto número 4. Contenido de los titulares. Una vez que tenemos la pizarra y las tarjetas de colores, hay que desarrollar las tramas. Lo normal es empezar por la trama principal, es decir, por el mayor conflicto del protagonista. Hay que ver cómo empieza, cuáles van a ser los puntos de giro a lo largo de la temporada y cómo termina. Después seguiremos por las demás tramas que vayan implicando el resto de los personajes. Al tiempo que desarrollamos las tramas, las podemos ir colocando en su capítulo respectivo en la pizarra. Como ya vimos antes, se colocan solo los títulos de cada punto de la trama. No hay que preocuparse porque sean todos muy esquemáticos. Después, en la siguiente fase del escaletado, o tratamiento si lo hubiera, y guión, se añadirán los detalles. Lo importante es que si viene alguien que no ha estado en la realización del mapa de trama, puede seguir la historia solo con leer los titulares. Cuando ya se hayan colocado las tramas en continuidad, se repasa el mapa de tramas y se juntan los espacios en blanco y los personajes que hayan tenido menos protagonismo. Es probable que tengamos que incluir algunos personajes nuevos en algunas tramas ya existentes o crear tramas nuevas autoconclusivas. Y después hay que integrar unas tramas con otras para que el episodio tenga unidad. No hay que olvidarse que este sistema de trabajo es un poco Frankenstein. Y vas creando cada episodio con relatos de tramas, por lo que, al igual que el monstruo que inventó Mary Shelley, hay que dar vida a cada capítulo y que la narración fluya de forma orgánica. Entonces habrá que retocar las tramas ya creadas en función de la organización de cada episodio. Es el momento del trenzado de los hilos que conforma la trama de la historia. Por último, hay que pasar en limpio todo al ordenador. Cuando hemos completado el mapa de tramas, hay que pasarlo a un archivo que podamos guardar y enviar a todos los responsables de la serie que lo precisen. Normalmente solo lo van a precisar los guionistas, pero productores ejecutivos, directores e incluso responsables de la cadena donde se va a emitir pueden verlo y dar su opinión al respecto. Este archivo contendrá una tabla con todo lo expuesto en la pizarra, incluidos los colores de las tarjetas, y se irá actualizando según se modifique el original. Trabajar un buen mapa de trama en una serie nos proporcionará las bases para crecer cuando pasemos a los guiones. No tiene que ser algo que nos encajone, pero sí que nos muestre el patrón que hay en el fondo de nuestra historia.
Si hacemos una webserie de episodios autoconclusivos, el mapa de trama no será tan necesario, pues el desarrollo de las tramas empezará y terminará en cada capítulo. Pero si creamos una serie con continuidad entre unos capítulos y otros, el mapa de tramas nos permite seguir esa continuidad y ver la evolución de los personajes capítulo a capítulo. Ahora pasaremos al último tema, que sería la escaleta. La escaleta es un texto a medio camino entre la sinopsis argumental y la redacción definitiva de una novela, relato o guión. Consiste en un resumen de mayor extensión que la sinopsis, en el que el argumento aparece ya con un cierto nivel de detalle y dividido en bloques de información que luego podemos convertir en los capítulos o escenas de la obra. La principal ventaja de planificar de esta manera una narración es que nos permitirá pasar a la fase de escritura con garantías de que lo que escribamos no tendrá errores importantes de estructura, argumento o diseño de personajes que nos obliguen a una reestructura de toda la obra o de buena parte de ella, o a desechar fragmentos ya escritos. Por otro lado, la escaleta nos será de ayuda durante la redacción de la obra, en el sentido de que al empezar cada capítulo o escena, sabremos ya qué hemos de incluir en ese bloque de texto y qué incluirá el siguiente, y de esta manera la escritura resultará más sencilla. Por ejemplo, si estamos trabajando una novela de detectives, en la escaleta puede haber indicado una pista que irá a encontrar el protagonista y en qué punto encontrará cada una, de manera que al empezar a escribir un capítulo ya sabrás qué descubrirá ahí el personaje y qué no. También nos permite maniobrar fácilmente de cara a lograr un ritmo adecuado y una buena progresión de la tensión dramática. Por ejemplo, podemos usarla para comprobar cómo quedaría la narración, suprimiendo o añadiendo escenas o cambiándolos de lugar. Así, si detectamos que una escena ralentecerá el relato, podemos suprimirla o fusionarla con otra. Si detectamos que una la acelera demasiado, extenderla y dividirla en dos. Y si vemos que el clímax no está ubicado correctamente, adelantar o retrasar ese fragmento de la narración. Podemos incluso hacerla servir para comprobar cómo quedaría contar los hechos en un orden distinto al cronológico. Por ejemplo, podemos mover el inicio de la escaleta varios bloques de la mitad de la historia y observar qué efecto produciría narrar de esta manera. Un ejemplo de cómo escribir una escaleta sería el siguiente. Si tenemos una sinopsis que empieza así: Esteban es un funcionario que vive en El Triunfo, una población cercana a La Paz. Un día, al salir del trabajo, es secuestrado por error por un grupo de narcotraficantes. Es llevado a un pueblo abandonado en San Antonio y encerrado en el sótano de una vivienda en ruinas. Allí se le informa de lo siguiente: morirá en 2 días si nadie paga el rescate, 10 millones de pesos en efectivo. Entonces el texto correspondiente de la escaleta podría ser el siguiente. 1. Esteban está tomando café con sus compañeros en el depósito de la grúa municipal, donde trabaja. Mientras toma el café, les muestra un invento que ha hecho en casa con una lata de Coca-Cola. 2. Ya de noche, Esteban sale de trabajar. Unos encapuchados bajan de una furgoneta y se abalanzan sobre él, pero resbalan en una mancha de grasa que hay en la banqueta y Esteban logra salir corriendo. Los encapuchados le persiguen, le alcanzan en un callejón, le dejan inconsciente y se lo llevan. 3. Esteban despierta. 3 hombres le obligan a leer un mensaje en el que se exige al gobernador que pague su rescate, 10 millones de pesos en efectivo. Luego le pegan 2 puñetazos en el estómago y lo dejan solo en la habitación.
Como ves, la escaleta, al igual que la sinopsis, se escribe de manera funcional, en tercera persona, con los verbos en presente, sin incluir descripción ni diálogos y prescindiendo de cualquier tipo de adorno literario. Sigue siendo un resumen del argumento, pero detalla ya, en cierta medida, los escenarios, así como las acciones y las caracterizaciones de los personajes. Bueno, hemos llegado al final de esta clase, espero que les haya servido. Si necesitan una información extra o tienen alguna duda, pueden ponerla en los comentarios acá abajo y con gusto yo la resolveré. Soy Isaac Oseguera, hasta la próxima.